te preocupás por la vida, no por la muerte. Cuando te levantás y lees un diario en la tapa, diario de los más importantes, pone: después del fallo de la Corte, el gobierno pide poderes por ley para cerrar escuelas, título de Clarín. Y lees en La Nación: el gobierno quiere imponer por ley el cierre de escuelas donde vea riesgo sanitario. ¿Qué pasa por tu cabeza, Cecilia? A mí me da la sensación que nosotros tenemos dos problemas muy complejos. Por un lado es una buena parte de la dirigencia opositora, y en esto yo no meto a todo el mundo porque también hay intendentes que están trabajando bien en el marco de la pandemia y entendiendo que lo que está en juego es la vida de la gente y la salud de la gente. Pero sí tenés, digamos, un grupo muy importante de Juntos por el Cambio, encabezado y comandado por Macri, y donde yo incluyo, a Patricia Bullrich, Iglesias, Wolf, toda esta gente que en definitiva cuando vuelve a la casa no tiene que darle explicaciones a nadie, porque claro. Cuando uno gobierna siempre tiene que dar explicaciones, está muy bien que así sea. Entonces, con esa impunidad de no tener que dar explicaciones, juegan y dicen cualquier cosa. Y por el otro lado tenés un gran componente de todo un poder mediático y judicial puesto al servicio de esta irresponsabilidad. Entendiendo que si a la pandemia la transitamos de la peor manera posible, en realidad le va mal al gobierno de Alberto y de Cristina, o en el caso, yo soy bonaerense, de Axel en la provincia de Buenos Aires. Y lo cierto es que si la pandemia la transitamos de la peor manera posible, nos va mal a todos y todas las argentinas, porque la pandemia, la enfermedad, el virus, no distingue, ni color político, ni religión, ni edad. Estamos en una situación realmente muy crítica. Y cuando uno ve el panorama en el mundo, en la región, lo cierto es que lo que nos pasa a nosotros ha pasado en todo el mundo. Muchas veces tenemos también esta soberbia de decir porque somos argentinos no nos va a pasar. Y sí nos pasa que tenemos un nuevo rebrote, nos pasa que tenemos menos cantidad de las vacunas que nos gustaría tener, nos pasa que tenemos un sistema sanitario que después de los 4 años del macrismo quedó destruido porque le hicieron pelota, y lo estamos poniendo de pie en el marco de esta pandemia espantosa y viene aguantando, pero que si no lo cuidamos puede desbordar. Nos pasa que, tenemos todo el personal de salud, y cuando uno habla del personal de salud no habla solo de los médicos, sino de las enfermeras, los auxiliares, el personal de limpieza de los hospitales, que hace 1 año y medio no descansan y están dejando todo, incluso la vida en muchos casos. Entonces esta cosa egoísta de decir, hagamos política con la pandemia, a mí me parece una actitud miserable y egoísta. Me parece que hizo bien el presidente, como también ocurrió en otros países del mundo, se habló mucho incluso del tema de Alemania, que mandamos al Congreso, o mandó el Poder Ejecutivo un proyecto al Congreso, que hoy empezó a ser tratado en el Senado y en los próximos días va a ser tratado en diputados, que no implica de ninguna manera superpoderes. Eso es buscar el título en un diario para seguir haciendo cualquier cosa con la salud de la gente. Lo que me parece que Alberto intenta construir con este decreto, este proyecto que mandó, es dejar de discutir el decreto y establecer parámetros epidemiológicos iguales para todo el país, o sea, marcos de referencia en el contexto de la emergencia sanitaria, ¿no? Cecilia, ¿y por qué no están los 100 y pico de diputados del Frente de Todos en todos los medios, como sea, explicando esto que estás diciendo? ¿Por qué no hay comunicación del gobierno y de sus representantes aclarándole a la gente? No necesariamente diciendo que los diarios mienten, porque los diarios son militantes, por lo menos los diarios más importantes son militantes de la oposición, esto lo sabemos todos. Pero ¿por qué no sale a la cancha, ya que estamos en un programa donde hay varios que hacemos fútbol habitualmente, por qué no salen a la cancha y salen a explicarlo en todos los medios por donde sea? Porque desde el lugar del que el que consume medios hay una predominancia muy fuerte de los medios de la oposición, independientemente de la hegemonía y de todo eso que ya sabemos. Bueno, la verdad es que nosotros intentamos hacerlo desde los medios que tenemos y digamos también tratando de cuando salimos en los medios que no tergiversen lo que decimos, porque muchas veces nos pasa que nos llama algún diario a la tarde
preguntándonos algo y después terminan poniendo otra cosa, la línea editorial del diario. Pero obviamente donde podemos hacerlo, lo hacemos. Donde podemos expresar nuestra opinión, lo hacemos. Es cierto por ahí que también hay como una cuestión medio de decir, bueno, no salgamos tanto a los medios porque en definitiva terminan publicando, diciendo, o te pasa que vas a programas de televisión donde realmente no podés sentarte a hablar racionalmente con el otro cuando te recomienda no usar tapaboca o te decía que el virus se resolvía tomando dióxido de cloro. O sea, llega un momento donde la irracionalidad es tan grande que uno siente que no tiene que ser parte de eso. Pero bueno, mirá lo que pasó ayer, perdona que te interrumpa. Ayer, sí. Feynman mostró una foto de Alberto Fernández con una tripulación de un avión diciendo, miralo vos viajando a Europa sin barbijo. Era una foto del 2019, no había pandemia, Cecilia. ¿Te das cuenta? No, por eso. El tipo que lo está mirando a Feynman compra, ¿viste? Después por Twitter pidió disculpas. Dijo que la foto era de 2019, que pero muchas disculpas. Pero en los pirulitos, las disculpas en general no son lo que se ven. Te instalan el título y después es muy difícil revertirlo. Yo creo que se revierte con acción, se revierte, con el caso más claro que podemos ver en los últimos días es cuando dijeron que las medidas que tomó el presidente por decreto eran no servían, que eran irrisorias, y sin embargo los números, que son datos reales, no es subjetivo, empezaron a bajar la cantidad de contagios. Decían que no íbamos a quedar sin vacunas y sin embargo seguimos, tenemos vacunas. Y entran 5 millones más de vacunas este mes. Y están viniendo vacunas según lo anunció la ministra de Salud. Es siempre anunciando el desastre. Y lo cierto es que nosotros tenemos en claro que no queremos amesetar la curva, porque amesetar la curva son miles de contagios por día y cientos de muertos por día. Nosotros queremos bajar la curva. Claro. Y la única forma de bajar la curva es restringiendo la circulación lo más posible, sin afectar al laburante, sin afectar la producción, que obviamente sabemos que está muy complicada en la pandemia, y vacunando. Para eso también en el Congreso estamos tratando estos días un proyecto que posterga la elección un mes, la elección PASO y la elección general. Eso está acordado, ¿no? Eso está acordado, pero no es como decían ni Bullrich ni ninguno de ellos, de que nosotros no queremos votar. ¿Cómo no vamos a querer votar? Somos hijos de la democracia, nada nos gusta más que ir a votar. Lo que planteamos simplemente es posponer un mes la elección PASO y un mes la elección general para poder primero vacunar un mes más, que es muchísimo en este contexto, y en segundo lugar alejarnos de junio, julio y agosto, que históricamente por una cuestión climática en la Argentina son los meses donde hay más enfermedades respiratorias, porque esta es otra cosa que nos va a pasar. A la pandemia se le va a sumar estos meses las cuestiones respiratorias que tradicionalmente son los más complicados. Mientras tanto, Cecilia, con las vacunas que llegan y las que llegarán durante el mes de junio, va a estar vacunada por lo menos, ya con estos 16 millones, casi un tercio de habitantes va a estar vacunado, y si llegan 2 o 3 millones más, va a haber un número significativo de gente que ya por lo menos va a estar algo protegida. Sí, igual vamos a tener que seguir cuidándonos, vamos a tener que seguir manteniendo lo que son las reglas de tapaboca, distanciamiento, y por lo menos vamos a tener vacunada también a lo que es la población objetivo, ¿no? Digamos que yo creo que ha sido muy importante establecerla, porque a partir de ahí pudimos hacer que ni hablar del sector salud, pero que determinadas actividades, digamos, puedan desarrollarse porque se establecieron poblaciones objetivo y no hubo que cerrar. Y básicamente, además lo vemos en el descenso de casos de decesos de mayores de 60 años, que por lo menos en la provincia de Buenos Aires ya avanzamos muchísimo en la vacunación, ¿no? Estamos hablando con la diputada Cecilia Moró. Quería consultarte si hablan con tu viejo, han comentado en broma, en serio, una de las declaraciones del expresidente Macri cuando afirmó muy suelto de cuerpo que si Raúl Alfonsín viviese estaría afiliado a Juntos para el Cambio.
La verdad es que no, o sea, más que en broma, se enoja, ¿no? Porque primero, o sea, mira, Alfonsín, por suerte, digamos, dejó muchas cosas escritas y dichas. Y una de las cosas que él dijo en varios reportajes en los últimos años fue que él tenía en claro que el límite para el radicalismo era la derecha y que para él la derecha tenía nombre y apellido y se llamaba Mauricio Macri. Yo no lo quiero interpretar a Alfonsín, me parece que es una falta de respeto, pero tengo en claro, digamos, qué país quería, qué país soñaba, y lejos, muy lejos, está de aquel país que intentó construir el macrismo en esos 4 años donde todos los índices... Mira, yo soy una persona que trata de ser positiva y optimista, pero sinceramente, si vos me preguntas qué hizo bien Macri, no encuentro una política que haya tomado en esos 4 años que haya ayudado o beneficiado a algún sector de la población más que a su 0,01% de grupo de amigos ricos y super empresarios, y no porque sean ricos, sino porque tienen la costumbre y la tuvieron siempre de enriquecerse con el Estado en democracia y en dictadura, ¿no? ¿Sabés quién tiene la culpa de Macri? La culpa de Macri la tienen Bianchi, Martín Palermo, Barros Echelotto, Juan Román Riquelme, Córdoba, porque si no hubieran salido campeones de la Libertadores y campeones de la Intercontinental, no llegaba ni a jefe de gobierno. Entonces, bueno, es que Bianchi, ¿qué daño nos hiciste, Bianchi? A la gente. Si vos haces un análisis de su recorrido, digamos, lo usó el padre y llegó a ser un empresario exitoso, usó a Boca para llegar a ser, jefe de gobierno de la ciudad, usó la jefatura de gobierno de la ciudad, cuando además él no laburaba, el que laburaba era la Reta, que en definitiva, digamos, critican los feudos, pero hace 16 años que viene gobernando la ciudad para ser candidato a presidente, y después usó su lugar como presidente para ver cómo resolvía conflictos personales, con el blanqueo, con el correo, digamos. Sí. O sea, eso es Macri. Ahora, al mismo tiempo, y lamento, a lo mejor a alguno le puede parecer extemporáneo lo que voy a decir, pero al mismo tiempo tenemos a Carlos Zanini declarando ayer alegremente en Brotes Verdes que está muy bien que él se haya vacunado porque él es una persona importante y no se sacó la foto, tendría que haberse sacado la foto, y que en realidad están perfectas las vacunaciones de privilegio porque Horacio Berbisky tendría que vacunarse porque es una personalidad. Eso es una zancadilla a todos nosotros también, de un funcionario muy importante de este gobierno. La verdad que no lo entiendo. No lo comparto. Yo cuando ocurrió, y muchos de nuestros colegas diputados también lo planteamos, o sea, a mí me parece que si se hubiese establecido un criterio de decir, bueno, determinadas autoridades del gobierno son estratégicas y se van a vacunar, y eso se hubiese hecho público, es una cosa. Digamos, a mí me parece muy bien que el presidente esté vacunado, me parece muy bien que la vicepresidenta esté vacunada, me parece muy bien que el ministro Guzmán esté vacunado, entre otras cosas porque tenían que viajar al exterior a, digamos, ver cómo recomponían el desastre que había quedado. Ahora, toda esa cosa que ocurrió del vacunatorio VIP, entre comillas, que, digamos, terminó mal, me parece que fue un hecho muy desafortunado, que fue un error de quienes se vacunaron. Ahora, también ahí vamos a la doble vara, ¿no? Porque se habla mucho de eso, digamos, Alberto, de hecho, le pidió la renuncia a un sanitarista que, más allá de que cometió un error, yo respeto muchísimo en la Argentina, que Ginés, creo que, digamos, un error no significa que Ginés no haya sido uno de los hombres que más le aportó a la salud en la Argentina en los últimos años. Pero digo, se habló mucho de eso y no se habló nada en los grandes medios nacionales de el ministro de Salud de Corrientes, que porque es de Campinos, digamos, se llevó en el auto 400 vacunas y no fue tapa de ningún medio nacional, o del intendente de Olavarría, que las dejó vencer en un laboratorio. Es como que, viste, también los medios de comunicación muchas veces con algunos temas se encarnizan y otros los invisibilizan.